Netflix anunció la nueva entrega de Monstruos para el otoño de este año. Después del éxito viral de Dahmer y los hermanos Menéndez, quedó el suspenso de cuál sería el siguiente caso de la vida real que la serie abordaría. Ahora sabemos que Ed Gein será el próximo asesino en serie que será interpretado por Charlie Hunnam, famoso por su papel de Jax Taylor en la serie de televisión Sons of Anarchy. Con todo lo que se sabe y se ha dicho sobre este caso, me pregunto cuánto de la brutal verdad se atreverán a mostrar. Aún con todo lo explícitas que pueden ser las películas y las series, la vida y los crímenes de Ed Gein sobrepasan por mucho los límites de lo imaginable. Este hombre callado, solitario y del que ninguno de sus vecinos temía, es la inspiración para personajes tan retorcidos como Norman Bates, el legendario Leatherface o Buffalo Bill. Habiendo dicho eso, las patologías mentales de Ed Gein dejan a todos esos íconos sanguinarios muy atrás. Pero no nos adelantemos. Ed Gein nació en agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin, siendo el hijo de Augusta y George Philip Gein. Henry, su hermano mayor, nació 5 años antes. La niñez de Ed fue turbulenta. Su madre era una mujer fanática religiosa y el padre era un desobligado que tenía graves problemas con el alcohol. No había mucha calidez entre la pareja y probablemente tuvieron intimidad solamente para procrear a sus 2 hijos. George maltrataba física y mentalmente a su familia. Augusta, lejos de ser un agente de estabilidad para sus hijos, era dominante y llevaba la batuta de su vida espiritual. Desde temprano les inculcó la necesidad de alejarse de las mujeres y de los pecados del mundo. Él creció muy apegado a su madre, adorándola y obedeciendo al pie de la letra cada cosa que ella decía. Estas condiciones de maltrato o de euforia religiosa no eran del todo poco comunes en aquellos años en una ciudad pequeña en medio de los Estados Unidos, pero Ed no era un niño como todos los demás. Mucho tiempo después, conversando con los psiquiatras que lo atendían, contó que cuando tenía unos 7 años vio cómo sacrificaban a un cerdo en la trastienda del negocio familiar. Lejos de horrorizarse y salir corriendo de ahí, Ed se sintió fascinado ante aquella escena. No pasó mucho tiempo antes de que Augusto decidiera que era el momento de vender esa pequeña tienda de abarrotes con la que aportaba la mayor parte del ingreso de la familia para mudarse a una granja lejos de todo en la ciudad de Plainfield. Esa casa se convertiría con el tiempo en un símbolo de la muerte de la inocencia que caracterizó la década de los 50 en los Estados Unidos. Ed y Henry crecieron sin mucha educación formal y sin poder hacer amigos. Augusta los mantuvo aislados y trataba de encerrar a sus hijos en ese microcosmos de la casa familiar, la granja y sus creencias. Así pasaron los años. La vida siguió. La granja nunca produjo mucho y el padre se debía la mayor parte de los ingresos. Los hermanos empezaron a buscar trabajos eventuales en el pueblo. Ed hacía reparaciones sencillas en las casas e incluso cuidaba niños. Los vecinos de Plainfield lo veían con simpatía, lo estimaban por ser un buen trabajador, pero un poco se volvió el loquito del pueblo. Si bien Augusta era el centro de la vida de Ed, Henry resultó tener más carácter y ideas propias que su hermano menor. Los dos ya pasaban los 30 años cuando Henry empezó a criticar abiertamente a su madre, a no estar de acuerdo con ella y hacerle ver a Ed que ese apego a sus faldas era, por decirlo menos, enfermizo. En 1944, Henry murió en lo que parecía ser un accidente. La maleza se encendió muy lejos de la casa de los Gein. Ed dijo que perdió de vista a su hermano y que corrió en busca de ayuda. Al bajar la intensidad de las llamas, Ed llevó a la policía exactamente al lugar donde estaba el cuerpo de Henry. Algo no cuadraba. Para sorpresa de todos, no tenía quemaduras ni daños por el fuego, pero las lesiones que tenía en la cabeza eran graves. La compasión invadió a las autoridades y no se hicieron más indagaciones. A nadie le pasó por la cabeza que fuera capaz de hacerle daño a alguien. Sí, en efecto, él era un poco raro y huraño, pero era paciente con los niños y servicial con las señoras. Se indicó que la muerte fue por asfixia, y ahí concluyó el asunto. Unos pocos años antes de la muerte de Henry, había fallecido el patriarca de la familia, y unos 2 años más tarde, Augusta comenzó a tener problemas de salud serios. La muerte de su hijo mayor la dejó debilitada física y emocionalmente.
Al mismo tiempo, comenzó a experimentar una profunda preocupación por los libros con los que Ed prefería entretenerse. Lecturas ligeras como métodos para encoger cráneos y cabezas, anatomía humana y cuentos sobre ladrones de tumbas. Augusta tuvo una embolia, y luego otra, y luego falleció. Ed entonces se quedó absolutamente solo. A los 39 años, no solamente había perdido a todos los miembros de su familia inmediata, el centro de su vida, la persona que más había influido en él y quien personificaba todo lo bueno de este mundo, se había ido. Jamás llegaría a superar esa ausencia, y su mente iría a lugares insospechados para tratar de llenar el vacío que Augusta dejó en su corazón. La casa, que ya estaba bastante deteriorada, dejaría de tener electricidad y agua corriente. La basura y el desorden se apoderaron de todos los cuartos. El deterioro de la casa y de la salud mental de Ed pronto se reflejaron en su apariencia. Comenzó a tener mal olor y estar desasiado por días. Hablando con sus psiquiatras, diría que por esos días fue cuando comenzó a tener visiones extrañas y que la tristeza y la desesperación lo invitaron a visitar la tumba de su madre por las noches. El 16 de noviembre de 1957 marcó el primer día de la temporada de caza en Wisconsin. Una buena parte, si no es que todos los hombres del pueblo, se encontraban en el bosque, en búsqueda del venado perfecto, no tanto por deporte, sino para el sustento de sus familias. La calle principal, que generalmente tendría una buena cantidad de tráfico peatonal en sábado, se sentía en calma, en silencio. Esta tranquilidad se disipó bruscamente cuando Frank Worden volvió de su día de caza. Entró a la ferretería propiedad de su madre, Bernice. La mujer de 58 años no estaba en la tienda. Había desorden y sangre en el piso. Un rifle estaba fuera de su lugar. La caja registradora estaba patas arriba en el suelo. La última venta del día estaba registrada como una garrafa de anticongelante a nombre de Ed Gein. Era sabido que tenía una suerte de fascinación con Bernice. Frank se puso en contacto con la policía. Conversar con Ed parecía ser un buen primer paso para establecer el paradero de aquella buena mujer. Estaba anocheciendo cuando dos patrullas salieron del pueblo. Una con rumbo a los lugares donde se sabía que Ed pasaba las tardes, y otra hacia la granja de los Gein. Todo el mundo sabía dónde quedaba esa casa lúgubre y oscura. Un poco en broma, un reportero de la época comentó que sería el lugar perfecto para organizar una fiesta de Halloween. Los oficiales no tuvieron problemas para ubicar a Ed cenando con unos vecinos. Sin protestar subió a la patrulla. Las cosas no serían tan llevaderas para la segunda patrulla que llegaría a la casa de Ed cuando ya era de noche. Al bajar del auto, tuvieron que auxiliarse con linternas. En aquel lugar no había electricidad desde hacía muchos años. Rodearon la casa llamando a Ed sin éxito. Se asomaron un poco por las ventanas. La basura y el desorden escondían mejor que cualquier cortina lo que se escondía en el interior. Cuando llegaron al cobertizo, se dieron cuenta de que la puerta estaba entreabierta y decidieron acercarse y entrar. La penumbra, el desorden y la basura apenas dejaban caminar. Unos pasos más adelante, una masa colgada en el techo los detuvo. En la oscuridad y el silencio ensordecedor, la lógica les hizo pensar que era un venado cazado ese día, listo para preparar y disecar. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando la luz de las linternas les dejó ver que en realidad se trataba de Bernice, colgada del techo por los tobillos? En algo no se equivocaron. El tratamiento que le dio Ed a aquel cuerpo sin vida era el mismo que se le daría a una presa de caza. Una vez se recuperaron de la impresión, llamaron para pedir apoyo. Un grupo más grande de oficiales llegó y empezaron la grotesca tarea por venir. El cuerpo de Bernice era tan solo la más nueva adquisición en una suerte de colección de objetos fabricados con restos humanos. Había tazones hechos con cráneos, una pantalla para lámpara y muebles tapizados con piel humana,
máscaras hechas con rostros de otras mujeres cuyas tumbas profanó adornaban las paredes. La lista de manualidades que hizo con partes de los cuerpos de sus víctimas y los restos de las tumbas que abrió es larga y difícil de digerir. Entre todo aquel desorden, una bolsa de papel llamó la atención de uno de los oficiales. Contaría que no supo qué fue lo que lo animó a tomar la bolsa y abrirla. Al iluminar el interior de la bolsa con la linterna, vio lo que pensó que era una peluca. Sin pensarlo, la sacó. El rostro que lo miró de vuelta era uno conocido. Mary Hogan, la dueña de un restaurante local, desaparecida desde hace varios años, era también la propietaria de aquellos cabellos rizados que Ed quiso incluir en su colección. No faltaba mucho para el amanecer, cuando se encontraron con una puerta cancelada con unas tablas. Después de todo lo que las autoridades reunidas en la casa encontraron en las otras habitaciones, tuvieron que respirar hondo al pensar qué podía haber orillado a Ed a sellar aquello como quien quema una carta con una noticia indecible. Procedieron a retirar las tablas, y lo que encontraron les robó el aliento. El mismo aire enmohecido los golpeó en la cara, pero aquel cuarto estaba como detenido en el tiempo. Era la recámara de Augusta, que se quedó igual que ella la dejó 12 años antes al morir. Ed la preservó como un altar inmaculado para su madre, sin atreverse siquiera a volver a abrir la puerta luego de su partida. Ed permaneció tranquilo en la estación de policía. Se mantuvo en silencio, pero cuando los oficiales lo confrontaron con los hallazgos en su casa, indicó que iba a cooperar. Pidió que le llevaran una rebanada de pie de manzana con queso cheddar y con eso comenzó la conversación. Confesó haber privado de la vida a Bernice Worden. También confirmó que hizo lo mismo con Mary Hogan. Igual que en el caso de Bernice, se sentía profundamente atraído hacia Mary. La atracción era todavía más intensa, ya que había cierto parecido físico entre su santa madre y aquella mujer. Un vecino de Plainfield contaría más tarde que al hablar de la extraña y repentina desaparición de Mary, Ed decía con mucha seguridad: ella no está perdida, está en mi granja. Le dieron por su lado y se rieron un poco de él, pero esa era la verdad. La mujer siempre estuvo en la casa de Ed. Cuando le preguntaron por el origen de todos los artefactos fabricados con cementas y piel que estaban en su casa, contestó que él no había terminado con la vida de esas personas. En realidad, había conseguido aquellos materiales visitando cementerios después de consultar los obituarios en el periódico. Plainfield despertó al día siguiente para enterarse de que esa persona en la que confiaban, que les ayudaba en las cosechas y el trabajo del campo, que cuidaba a sus niños y que hacía mandados para las señoras, era en realidad un monstruo. Los periódicos lo apodaron el carnicero de Plainfield. La Paz abandonó el pequeño poblado igual que los pájaros cuando eran relámpagos, acostumbrados a ser otro pueblo más entre muchos otros difíciles de distinguir uno del siguiente. La prensa nacional y de todo el mundo aterrizó para averiguar hasta el más mínimo detalle de aquel evento difícil de creer. Ed fue declarado como no imputable y lo recluyeron en la cárcel para enfermos mentales. Ahí fue un paciente modelo. 10 años después, lo declararon apto para enfrentar el proceso judicial. Otra vez el circo mediático envolvió a Plainfield. El juicio no duró más que una semana y lo declararon culpable por la muerte de Bernice Worden, aunque se determinó que no estaba acuerdo al momento de cometer el crimen. Al recibir el veredicto, hizo una pequeña reverencia, aceptando su destino como había enfrentado aquella primera década de reclusión, sin protestar. Volvió al Hospital Central del Estado a purgar su condena. Unos años más tarde, lo trasladaron al Hospital Mendota, donde vivió hasta su muerte en 1984 después de una larga batalla contra el cáncer. Tenía 78 años. Su cuerpo descansa en una tumba sin lápida, justo al costado de la única dueña de su corazón, Augusta Guin. Él admitió haberle quitado la vida solamente a 2 personas, pero la colección que la policía encontró en su casa deja mucho a la imaginación.
Se sabe que visitó por lo menos 40 cementerios y que profanó 9 tumbas, pero ¿y las otras desapariciones y muertes sospechosas en Plainfield y lugares vecinos? Si por un lado dijo preferir los sepulcros de mujeres de la edad de su madre, ¿por qué se encontraron restos de hombres en la casa? No se ha llegado a probar nada más, pero las dudas quedaron para siempre. La ciencia forense de la época no estaba lista para enfrentar un caso de esta magnitud, tampoco la psiquiatría o la ley. Solo sabemos que un hombre, enamorado de su madre, encerrado en su dolor, encontró una forma grotesca de mantenerla cerca. Pero especulemos. ¿Fue Ed Gein un asesino en serie más calculador de lo que aparentó? ¿O fue tan solo un enfermo mental que cruzó la línea entre el duelo y el delirio? ¿Cuántas personas más pasaron por sus manos? ¿Cuántos secretos se llevaron los huesos que nunca aparecieron? Y la pregunta más inquietante de todas, ¿actuó solo? Algunos rumores locales hablaban de otras personas entrando y saliendo de la granja. Nada se pudo corroborar, pero el eco de esas interrogantes aún resuena. ¿Qué opinas tú? Déjame tu teoría en los comentarios. Suscríbete si eres fan del True Crime y acompáñame la próxima vez para dar un vistazo a cómo las andanzas de Ed sirvieron de inspiración para personajes icónicos del cine de horror y suspenso. Nos vemos pronto y recuerda, detrás de cada atrocidad inventada hay una realidad de carne y hueso, mucho más perturbadora.